Es universalmente conocida la expresión del apóstol San Pablo, insensatos Gálatas. Es una exclamación, es un grito, lo encontramos en Gálatas 3 al comienzo del capítulo. ¿Quién les ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Y dice la famosa expresión, y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar por la carne. Tantas magníficas experiencias en vano, si es que han sido en vano. Vamos a ver, cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Porque observáis la ley o porque respondéis a la fe? Mirad, puede parecer una discusión bizantina que en nada nos afecta al hombre moderno, pero no os creáis que es tan así. Decir que los dones que hemos recibido de Dios, que la fuerza de Dios la hemos recibido por la fe, significa que en el centro de nuestra vida está Jesucristo y este crucificado, el que ha dado la vida por mí. Es decir, que mi vida cristiana es una cuestión de fe, no es una cuestión ni de mis puños, ni de mis esfuerzos, ni de que yo me lo merezco, ni que yo he cumplido todos los preceptos, pero mucho menos es apoyarse en algo meramente humano. Decir que no habéis recibido el Espíritu Santo por motivos puramente legales, por haber cumplido la ley, significa que tu vida cristiana no se apoya en nada humano. Pero esto no es simplemente la ley judía que a nosotros ni nos va ni nos viene, sino esto incluso quiere decir mis propios sentimientos, mis gustos, mis opiniones. Y a mí me aterroriza la cantidad de católicos que se tienen por estupendos católicos, que su vida está apoyada en puros sentimientos, que sus opiniones están apoyadas en puros sentimientos y no están apoyados en la fe de Jesucristo que se nos ha revelado en la Iglesia y que no es una realidad sentimental, sino que es algo que toca la entraña de nuestra vida cristiana. Dice dos expresiones muy fuertes. La primera les llama insensatos, que se puede traducir por algo más vulgar y más común. Pero es que luego les dice, tan estúpidos sois, empezasteis por el Espíritu para terminar por la carne. Mi vida no la pueden mover los sentimientos. Voy a esta misa porque me siento a gusto. Estoy en esa capella de adoración porque siento al Señor. Voy a tal cosa, es puro sentimentalismo. Y en el centro están mis pasiones, mis sentimientos. Mi vida cristiana, que es algo sobrenatural, se apoya en un fundamento puramente humano, que son mis opiniones, mis gustos, mis maneras de ser, mis sentimientos. Y aquí de lo que se trata es de la fe en Jesucristo. Aquí la cosa es ¿qué es lo que quiere Jesucristo de mí? Mucha gente, yo la veo y lo respeto si les hace bien, aunque me da pena que su fe se apoye en eso. Se pasan la vida corriendo de aparición en aparición, se pasan la vida corriendo a santuarios y peregrinaciones. Yo siempre me quedo pensando, ¿qué habrá en Medjugorje? ¿Qué habrá en Fátima? ¿Qué habrá en Lourdes? Que me parece maravilloso que la gente vaya, que no haya en el sagrario de tu parroquia, que no hay aquí en el sagrario de esta selva. Estas pobres gentes con las que yo vivo, que el único lugar al que pueden meramente, malamente peregrinar es a la iglesia de su parroquia en la selva, que nunca van a ir a esos maravillosos santuarios donde van maravillosas personas, donde pasan no sé qué cosas milagrosas y extraordinarias. Estos millones de personas que viven la fe pobremente aquí, en iglesias destartaladas, en sagrarios que da pena verlos, en iglesias completamente vandalizadas. Ahora, recientemente, hace 2 o 3 semanas, he tenido que visitar otras parroquias, otras comunidades de aquí de la diócesis, y madre mía, qué cosa tan horrible. Pero se llena de gente que reza. Nunca van a ir en el viaje prepagado de la agencia de viajes que nos ha organizado el tour no sé cuántos de no sé qué.
Cuánta pobre gente que nunca va a peregrinar a ningún lado a tener esas emociones fuertes donde por fin se van a encontrar con Dios. Si uno tuviera fe, le debería de bastar el sagrario de su parroquia o el sagrario de mi capilla, porque ahí está Dios, el Hijo del Dios vivo, Cristo vivo, palpitante, con su divinidad, con su humanidad, con su cuerpo, con su sangre, con su corazón de hombre, con su inteligencia de hombre, amándome, vivo. No es una aparición, no es una sensación, ni es una emoción. Es el sacramento de nuestra fe. Y si mi vida no se apoya sobre la fe, todo lo demás me convierte en un insensato Gálata, de quien San Pablo tendrá que decir de ti y de mí, tan estúpido eres. Cuando uno pasa a la lectura al pasaje evangélico de Lucas 11:5, dice que en aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Fijaros qué interesante que en 2 ocasiones nos ha hablado de la fuente del Espíritu Santo. En una, en la primera lectura de Gálatas, es por la perseverancia y la tenacidad en la fe, en Cristo muerto y resucitado. Aquí, en el pasaje evangélico, nos habla de la bondad de Dios, que siempre es bueno, pero a quien hay que pedir, a quien hay que llamar, a la puerta de su corazón tendremos que golpear. La insistencia, la perseverancia en la fe, la perseverancia en la oración. Por eso, de las cosas más bonitas es cuando uno se encuentra con una religiosa anciana, cuando uno se encuentra con un sacerdote muy viejecito y te das cuenta que sigue desgranando sus cuentas del rosario, le ves con el breviario en la mano, que dice la Santa Misa, la celebra lo mejor que puede, a lo mejor ya incluso en privado porque no puede más, o en una silla de ruedas. Pero pregúntale cuántos años lleva de sacerdote. Pregunta a esa mujer cuántos años lleva consagrada a Cristo como esposa suya por la profesión de los consejos evangélicos. Cuántos ancianos maravillosos, abuelos y abuelas, que llevan tantos años de fidelidad a Cristo, de fidelidad a la Iglesia. Son los que han pasado la vida entera llamando, buscando, rogando, y por eso dice que quien busca, que quien pide, al que llama, se le abrirán las puertas del reino, se les abrirán las puertas del corazón de Dios. Pero esa perseverancia, solo la da la fe. El que vive de chutes espirituales, tipo retiros, me da igual que sea Emaús, que cursillos, que renovación carismática, lo que sea, el que quiera vivir de chutes emocionales, eso dura 15 días y demasiado estamos acostumbrados a verlo. ¿Cuántos miles y miles de personas van a esos retiros? Pero luego, ¿cuántos perseveran 25 años después, 30 años después? ¿Cuántos? Y en el fondo, la vida cristiana es la historia de la fidelidad a un amor, a nuestro primer amor, a nuestro único amor, del que nunca nos cansamos, cuando me apetecía y cuando no me apetecía. Vosotros muchas veces habéis dejado los laicos de ir a misa cuando no os apetecía o no estabais dispuestos a hacer un plus de esfuerzo. Pero habéis pensado cuántos sacerdotes celebran 3 y 4 misas los domingos,
Honestamente, ¿tú crees que a ese hombre le apetece celebrar la cuarta misa igual que celebró la primera a las 8 de la mañana? Y lleva todo el domingo poniéndose y quitándose la casulla. Pero ahí lo tienes. Porque aunque él es el mismo y está celebrando su cuarta misa, la gente que tiene delante es nueva. No es la misma gente que vino a las 8, ni vino a las 10, ni vino a las 11:30, sino que ahí está celebrando la misa de una, con una sonrisa en los labios, tratando de hacerlo lo mejor posible y con toda la fe de su corazón. Cuando yo me ordené sacerdote, me mandaron a 5 pueblos muy pequeños. Celebraba en el pueblo más pequeñito, que se llamaba Robledillo, la Santa Misa de domingo en sábado. Pero los domingos celebraba yo 4 misas con 23 años. Recuerdo perfectamente en Navaltoril a las 10, a las 11 en las Unfrías, a las 11:15 en las Unfrías y a las 12:30 en Robledo del Mazo. Por la tarde, a las 5 creo que era en Piedra Escrita. Y yo, no, como llevaba 3 semanas de sacerdote, no entendía por qué el domingo por la tarde yo estaba completamente afónico. Cuando tenía que salir de mi casa el domingo por la tarde, desde Robledo del Mazo, donde vivía, hasta Piedra Escrita, iba agotado, iba cansado, iba desanimado, y lo que menos me apetecía era celebrar la misa número 4. Pero ahí estaba esa pobre gente sencilla. En aquel tiempo el pueblo tenía 42 habitantes, 2 niños en todo el pueblo, pero ahí estaban esperando a la puerta de la iglesia para que el sacerdote les celebrara la misa con el mismo entusiasmo con la que la había celebrado a las 10 de la mañana. Mirad, cuando uno lleva muchos años de vida cristiana y ha perseverado y es fiel, ese hombre, esa mujer que se va haciendo mayor, que se va haciendo anciano, tiene fe. La fe es algo indefinible, indescriptible. Nos pondrán a dar 1000 definiciones teológicas, pero es la historia de una amistad. Es una historia de amor, de alguien que ha sido fiel a otro, porque él me ha sido siempre fiel a mí. Mi fidelidad a ti es que me apetezca o no me apetezca. Cuando estoy lleno de gustirrimines y cuando estoy más seco que una teja, Señor, yo no te voy a fallar. No se basa en sentimientos, no se basa en gustos y no se basa en apetencias. Tienes mi palabra, porque te quiero por encima de todo. Y esa sequedad es la mayor prueba de mi amor. Por eso, benditos nosotros, si cada día de nuestra vida, pase lo que nos pase, nos apetezca o no nos apetezca, haga un sol achicharrador o haga un frío que pela, que lo único que quiere uno es quedarse calentito en casa. Señor, que la Eucaristía esté siempre en el centro de mi vida, aunque seamos 4 gatos, aunque no vaya nadie, aunque no le apetezca a uno salir en ese momento de casa a la iglesia, o la actividad que sea, tener la tenacidad, la perseverancia. Por eso es tan bonito el testimonio de los ancianos. Pienso en muchos hermanos sacerdotes, mucho mayores que yo, mucho más ancianos que yo, que nunca le han fallado a Jesús. Tantas religiosas que han servido en tantos lugares diferentes de la tierra, cuyos nombres no conoce nadie, pero que salieron de su casa, de sus ciudades, de sus pueblos, de sus villorrios, y le fueron fiel a Jesús día tras día tras día de su vida. Señor, que yo nunca me canse de llamar, que yo nunca me canse de importunarte, que yo nunca me canse de llamar a la puerta de tu corazón. No quiero ser insensato, no quiero ser tan estúpido como aquellos gálatas. Quiero que me mires como un hombre, como una mujer de fe, que siempre, pasara lo que te pasara, siempre llamó, siempre buscó, siempre estuvo dispuesto a pedir, con la tenacidad de un enamorado. Señor, que yo nunca me canse de amarte, que nunca me canse de serte fiel, que mi vida sea una vida solo de fe.